Marcos capítulo 2, vamos a estar leyendo del verso 18 al 22. Marcos 2 del 18 al 22. Amén. ¿Listo? Bueno, vamos a estar leyendo cuando usted esté con nosotros ahí. Vamos a leer la palabra del Señor. Entonces voy a leer un versículo, son solo 5 versículos, entonces después de que yo termine, puede seguir alguien hasta que completemos la lectura hasta el verso 22. Dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas ayudar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Amén. Listo, sigue Fanny, 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. María. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Versículo 22. Leo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos una porción que Marcos titulan posteriormente. Marcos originalmente no la titula de esa manera, como una pregunta que se hace sobre el ayuno. Recordemos que los subtítulos que tenemos y los versículos es una adicional que se ha hecho para que podamos, digamos, tener una mejor forma de leer la palabra, pero originalmente no se encuentra de esa manera. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos algo que compete a este tiempo también que nosotros estamos teniendo y habla sobre el ayuno. Entonces, ¿quiénes son los que en la lectura que acabamos de hacer tienen una práctica de ayuno? Los discípulos de Juan y los fariseos. Los discípulos de Juan y los fariseos. ¿Ese Juan, sí reconocen quién es ese Juan? Juan. ¿Cómo, Elena? El que bautizó a Jesús. Juan el Bautista, sí, bien, Elena. Ese Juan que habla Marcos es Juan el Bautista. Entonces tenemos a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos, o a los que están, que tienen una práctica buena y es el ayuno. Entonces aquí lo primero que estamos entendiendo es que el ayuno no netamente nosotros ayunamos solamente, sino casi que el ayuno es una práctica de muchas religiones o muchos credos. Ayunar es importante. Hasta se ha conocido y se conoce que hasta los mismos satanistas que están en muchas cosas, ellos también desarrollan el tema del ayuno. El ayuno es bueno, digámoslo desde una perspectiva hasta médica, también es bueno, lógicamente con ciertos lineamientos que hay que tener. Y el ayuno, pues digamos que es una buena práctica. Pero entonces aquí surge un tema. Y es que vienen a preguntarle a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan. ¿Sí? Vienen
los que lo están practicando y le dice, bueno, ¿por qué sus discípulos y los de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces es interesante la respuesta que da Jesús. Les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué la respuesta de Jesús es con una pregunta? ¿Y por qué ese tipo de pregunta es la que Jesús hace? ¿Por qué creen que Jesús hace esa pregunta? Perdí algo, Fanny. Fanny. Ah. ¿Perdí algo Jesús con que sus discípulos ayunaran? ¿Está Jesús en contra del ayuno? No, no, señor. A ver, Elena, no, ¿por qué? No, porque él nos da como unas enseñanzas y él espera que nosotros que creemos en él hagamos lo correcto. Entonces él tal vez pregunta porque la gente es desobediente e incrédula. Pero aquí está hablando sobre ser desobedientes. Pero como los fariseos lo están como haciendo cizaña, que por qué los apóstoles que están con él no ayunan y que por qué ellos sí. Entonces ellos ven ahí como una desobediencia en los apóstoles de Jesús. Ok, bueno. Pero aquí encontramos algo y es que hasta este punto como tal, aquí Jesús da una respuesta a esa misma pregunta que él está haciendo. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y ese es un punto interesante y es que en la práctica hay varias cosas que están en la cultura judía. Hay ciertas cosas que si una persona las está viviendo le exime de ciertas prácticas. Y por eso Jesús trae a colación, porque uno diría, pero ¿por qué habla de los que están de bodas, que están con el esposo? ¿Eso qué tiene que ver? Resulta que hay en la cultura judía una práctica, incluso no solo en el tiempo de los fariseos, sino mucho antes. Cuando una persona por lo menos se casaba, se le daba un año para que fuera y a esa persona cuando se casaba no se le convocaba para ir a nada. Tenía que ese año dedicarlo a estar con su esposa, ¿sí? Ese año descansaba de muchas cosas porque se entiende que está de bodas ese primer año. Entonces, si había guerra, no se le podía convocar a guerra. O sea, esa persona no tenía la obligación de ir a hacer eso porque ese año tenía que dedicarse completamente al cuidado de su esposa, a estar con su esposa, a estar en ese lugar donde tenían que estar, donde han determinado estar. Entonces, se daba eso. Por eso Jesús está mencionando aquí que y está colocándose en el punto de que él es un esposo y entonces como están de bodas, como están en ese idilio, por eso ellos no están ayunando en ese momento. Entonces hay algo que exime, digamos, de esa práctica en ese momento a causa de estar en esa celebración, en el marco de una boda. ¿Listo? Pero Jesús arregló enseguida, después comenta, dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.
Entonces Jesús está diciendo, están de una celebración conmigo y por eso ellos no están en el propósito de ayunar, porque al contrario, están disfrutando del tiempo de estar conmigo. Yo soy el esposo, he venido a encontrarme con ellos y ellos, como son mis discípulos, pues están dispuestos a encontrarse conmigo, entonces estamos en esa celebración. Estamos disfrutando de esas mieles de nuestro encuentro, de nuestra preparación. Yo soy el esposo y entonces estamos en esa celebración. Pero Jesús no exime que no haya una práctica de ayuno. Dice, en el verso 20 nos da la respuesta, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Cuando Jesús se fue, entonces asciende al cielo, entonces ya esa práctica no se está desarrollando de la misma manera. Ya no es que no ayunamos, ya es que ayunamos, buscamos al Señor y entonces el ayuno se vuelve una práctica habitual de la iglesia en el primer siglo y después del primer siglo hasta nosotros hemos entendido que el ayuno es importante. El ayunar, el buscar la presencia de Dios, el ayuno entendido como esa consagración, esa preparación para lo que Dios va a hacer. Pero entonces aquí es donde hay como algo raro en esta historia. Porque después el Señor dice que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el remiendo y el vino con lo que Jesús está hablando sobre el ayuno? ¿Por qué usa esos elementos propios de la cultura para hablar sobre el ayuno y qué Jesús quiere enseñarnos a través de esto? Y esa pregunta se la quiero trasladar a ustedes. ¿Por qué Jesús habla de después de lo que está pasando de un vestido viejo que no se le pone un remiendo de paño nuevo y habla después de un vino que no se echa en odres viejos, sino tiene que ser mejor en odres nuevos para que eso funcione? ¿A qué se refiere? ¿Qué creen que se está refiriendo el Señor Jesús? Uy, no se vayan tan pronto. ¿Qué pasó? ¿A qué creen que se está refiriendo el Señor con eso? ¿A qué creen que se está refiriendo el Señor con eso? ¿Por qué trae eso a colación? Yo pienso que de pronto es a la tentación. Se ¿Y por qué? Pues yo no sé, yo pienso que ahí cuando el Señor dice que cuando el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, yo pienso que ahí puede ser cuando llega una tentación. No, pero digamos que no necesariamente está hablando de una tentación. No. Entonces, venimos hablando de una práctica que se conoce como la práctica del ayuno, que la utilizan los discípulos de los fariseos ayunan, también los discípulos de Juan, pero Jesús no hace eso. Jesús se presenta después como el esposo
y dice que están de fiesta y por eso no ayunan. Algo que se entiende en el contexto judío porque cuando el esposo está desposándose y todo eso, entonces están es en la celebración, en la comida, entonces no hay espacio para ayunar. Pero Jesús después advierte que cuando el esposo les sea quitado, tranquilos que ellos van a ayunar. Pero a reglón seguido introduce estos elementos de un vestido que no se le pone un remiendo de paño en ese vestido, introduce unos odres, que esos odres no se les pone lo normal, que es, digamos, no se echa el vino nuevo en un odre viejo, porque se echa a perder lo uno y lo otro. Entonces, que lo mejor es que el vino nuevo esté en los odres nuevos. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Por qué Jesús usa estos elementos propios de aún que nosotros encontramos, entendiendo el odre, una vasija, entendiendo el vestido, algo que nos colocamos? ¿Por qué Jesús quiere darnos este ejemplo y que quiere enseñarnos? Buenos días, queridos Buenos días, hermanos. Ligia. Bueno, pues mi opinión o pienso yo que él lo dice, o sea, es ilógico tener un vestido nuevo y más, no sé si está ahí utilizando cuando es vestido de boda, que uno compra lo mejor para esa fecha especial o para otra fecha que uno compra un vestido nuevo, fechas especiales, días especiales, y que a ese vestido nuevo le coloquemos algo viejo. O sea, y él mismo lo está diciendo, algo del lo viejo es del pasado, o sea, lo viejo fue que lo que ya se utilizó, lo que ya se vistió, eso es viejo, eso ya es pasado. Entonces es ilógico que en algo nuevo, en una fecha especial, en un vestido nuevo, coloquemos esas cosas viejas, esas cosas pasadas. Y lo mismo, pues, en una vasija nueva, un vino nuevo destapado, una botella nueva destapada, la utilicemos en un lugar que ya ha sido viejo, sucio, pues cuando algo ya está viejo, ya está deshecho, como se dice, ya tiene algo sucio. Entonces, él mismo lo está diciendo. Es una fecha especial y lo pienso yo que lo utilizan eso, cuando ya nosotros empezamos a congregarnos, empezamos a ir a la iglesia, nos bautizamos, hacemos este tema de los ayunos, hacemos todas esas actividades y procesos espirituales y cristianos para limpiarnos, que la misma intercesión, la misma oración, eh, estamos sacando todo lo viejo, ¿no? Estamos sacando todo lo viejo y volvamos a introducir algo viejo, algo pasado, alguna práctica, alguna actividad que no es buena. Entonces, pienso yo que él está diciendo eso, no de lo nuevo, ya volvamos al pasado, a lo viejo y lo volvamos a introducir en algo limpio, en algo que ya nos estamos purificando, sacando. Pues para mí es eso, no sé si sea así. Amén. Bueno, habla de eso. Sí, puede ser entenderlo de lo pasado y lo viejo, pero tratemos de llevarlo en el contexto del cual lo está hablando el texto. Sí, lo que Ligia dice tiene razón, de las cosas viejas que estamos dejando, de las cosas nuevas que estamos teniendo, pero llevémoslo un poco a la aplicabilidad de esta práctica como es el ayuno. Y desde ahí partimos a las otras cosas. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta reflexión y de lo que se hace y de lo que se está desarrollando, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando para no demorarnos ahí. Entonces, quiero preguntarles algo. Ah, ¿por qué no se puede poner
un remiendo nuevo en un vestido viejo. ¿Por qué? Estoy refiriéndome a temas normales. ¿Por qué no se puede hacer eso? Perdón, no se puede hacer porque al colocar el remiendo nuevo en el vestido viejo, la aguja misma rompe la tela por la diferencia ya desgastada, y la nueva tira y rompe, por eso dice, se hace mayor el roto. En la práctica, yo le digo desde la práctica. Sí, señora, muy bien. Entonces, la pastora María Luisa nos presenta algo que es en la práctica. ¿Qué pasa? A medida que tú vas usando un vestido y lo vas lavando, hay unos cambios propios en la ropa. Yo creo que usted lo ha notado. Muchas veces la ropa siempre se encoge. ¿Sí? Las fibras empiezan a tener un proceso de transformación por el uso. En cambio, cuando hay un vestido nuevo viene sin uso, viene limpiecito, ¿sí? Entonces, dentro de ese desarrollo y ese contexto, un vestido viejo ya se ha encogido y se ha debilitado por el uso y los lavados. Entonces, un remiendo de paño nuevo está sin lavar y tiene toda la fuerza y toda la capacidad. ¿Sí? El resultado muchas veces es que el remiendo nuevo, cuando se moje, se va a empezar a encoger, va a tirar con fuerza de la tela vieja y débil que lo rodea, y entonces la va a rasgar, y el agujero que tal vez era pequeño, ahora se convierte en un agujero grande. ¿Listo? Entonces, mire que esto tiene una explicación y tiene un sentido. Uno pensaría que no hay un sentido en lo que de pronto se está presentando, pero sí tiene un sentido aún desde el quehacer. A mí me ha pasado. Muchas veces he mandado a remendar cosas, pero tal vez he cometido el error de que los remiendos que le hacen o las cosas que le ponen son nuevas. Claro, cuando tú lo lavas, eso va a tirar. Y yo he dicho, pero ¿por qué se me volvió más grande el roto y el hueco? Claro, porque es tela nueva, la tela nueva está lista para usarse desde 0 kilómetros. Mi jean o mi ropa ya la he usado por bastante tiempo, entonces ya tiene un desgaste diferente. Al colocar lo nuevo en lo viejo, pues lo nuevo empieza a hacer el mismo proceso, pero desde ceros. Tiene más fuerza para tirar, por ende va dañando más la tela, y entonces el hueco que era pequeño después termina siendo mucho más grande o termina tirando de toda la tela. Y eso tiene una explicación también. A lo mismo, es el mismo ejemplo que Jesús usa con el tema de los odres. No lo usa de una forma desprovista, sino Jesús está introduciendo aquí un entendimiento que hay que tener de lo que es hacer y tener el tiempo de ayuno, y no solo refiriéndose al ayuno, sino también al entendimiento que deben tener sobre lo que Él está haciendo y cómo está haciendo las cosas y cómo las está presentando. Y esto es primordial que nosotros lo entendamos, porque a veces como cristianos nos quedamos anclados a muchas prácticas y formas, y no con esto estoy diciendo esta es la nueva revelación ni nada de eso, sino quiero que usted me preste mucha atención y me pueda comprender lo que quiero transmitirle a través de este texto. Se nos presenta la oportunidad de entender el ayuno. Hay una crítica que Jesús está haciendo también sobre el modelo. Cuando Jesús se refiere al tema dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Está hablando el vestido, son aquellas cosas que nosotros tomamos. En lo natural, tú todos los días eliges qué ponerte, ¿sí? Combinas la ropa, haces y tienes una elección. En lo espiritual también. Elegimos la forma en la que vamos a actuar, la forma en la que vamos a desarrollar las cosas. Son elecciones que nosotros hacemos. Y esas elecciones Jesús las compara como colocarse un vestido, ¿sí?
una de las cosas que Jesús está criticando también de los fariseos es que, digamos, cuando nos referimos a los temas de ayuno en la Escritura, hay una base bíblica y legal para cómo debería hacerse el ayuno. Estaba en la ley de Moisés. Moisés ordenaba un ayuno nacional obligatorio una vez al año, que era el día de la expiación o el día que se conoce como Yom Kippur. Eso lo encontramos en Levítico. Era un ayuno de aflicción y de arrepentimiento. Pero ¿qué había pasado? La tradición farisaica, o sea, los fariseos, que ellos querían alcanzar y mostrar un nivel mayor de pureza y de identidad religiosa, volvieron el ayuno como una competencia de pureza. Entonces ellos van mucho más allá. Y entonces ellos habían instituido ayunos voluntarios 2 veces por semana. El Evangelio de Lucas lo atestigua, ¿sí? Cuando a ellos mismos hablan, dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano, de todo lo que tengo. Entonces, ellos están tratando de colocar, no con esto diciendo que está mal los ayunos que tú haces y que no tampoco diciendo que solo el único espacio donde tú puedes ayunar es este espacio donde nos congregamos para el ayuno, sino quiero que lo podamos entender. El ayuno surgió un cambio. Y ese cambio es a raíz de una práctica de personas que quieren mostrarse más comprometidas, más puras y más identificadas con la religión, entonces imponen este ayuno. Y entonces ellos en su práctica también quieren imponer esta práctica a los que no lo hacen. En este caso, los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan lo hacen, no hay un registro, digamos, de cuál es la frecuencia, cómo es que ellos lo están haciendo, pero el propósito del ayuno, que en un inicio busca, cuando el Señor lo da a través de Moisés, busca que haya un tiempo de aflicción y de arrepentimiento. Pero hay un cambio que ellos hacen, los fariseos, y es que es una forma, ellos lo muestran como una forma de mostrar piedad, ¿sí? Entonces, el ayuno, ellos lo publicaban, hoy estoy en ayuno, hoy no me molesten, estoy en el tiempo de ayuno, ¿sí? Se ponían con cara triste, se ponían a hacer diferentes cosas y el Señor Jesús confronta eso porque dice, cuando ayunéis no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro, hacen muchas cosas para mostrar que están en ayuno. También el ayuno se usaba en los tiempos de Jesús como una autojustificación, ¿sí? Y lo vemos en la oración del fariseo que recoge Mateo, cuando el fariseo ora públicamente, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Eso es una forma de autojustificarse. Pero también se volvió el ayuno una forma de control social. ¿Sí? Era una forma de identificar quiénes están conmigo y quiénes no, quiénes están siendo puros porque están participando del ayuno y quiénes son los pecadores. Entonces el ayuno perdió en sí su esencia. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Ha perdido el ayuno su esencia, porque se ha minado y se ha llenado de prácticas que no son. Por eso lo que el Señor trae y lo que está Él haciendo, que lo describe él mismo en el ejemplo como el paño nuevo, un remiendo nuevo, como el vino nuevo, que es lo que el Señor quiere mostrar. Entonces, al meterse en eso, al usarse en eso, no va a funcionar. No va a funcionar. Y Jesús no va a mostrar el camino de esa forma porque Él está haciendo una interpretación correcta de la ley y nos la está acercando a nosotros para que en el tiempo de la gracia la podamos entender.
Entonces, el Señor por eso rompe con ellos a través de estas dos cosas. Usa una pregunta, ¿sí? Primero se presenta como que ellos están de bodas y por ende el que está de bodas tiene la oportunidad de no estar participante del ayuno y eso involucra al novio y a todos los amigos que también están participantes en esa boda o en eso. Así lo presenta el Señor. Pero después también dice es que lo que realmente hay que hacer con el ayuno. Lo que yo quisiera enseñarles sobre eso no va a casar con el sistema que ustedes ya tienen. No va a casar. Y entonces aquí vamos a entrar en un conflicto. Por ende, se necesita que lo nuevo vaya con lo nuevo y lo viejo con lo viejo. Es lo que está diciendo el Señor. Se necesita que lo nuevo vaya en odres nuevos, el vino nuevo, y el vino viejo pues esté en los odres viejos para que no los echen a perder. Entonces aquí el Señor habla de una incompatibilidad. Hay cosas que son incompatibles. Cometemos el error nosotros de tratar de hacerlas compatibles. Hay cosas que no van a cuadrar. Nosotros podemos compartir nuestra fe con personas que aparentemente como que todo compagina, pero va a llegar a momentos y cosas donde no va a compaginar, no es compatible. Por eso el Señor es muy claro en decir, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O eres luz o eres tinieblas, pero no puedes estar en esa lucha y en esa representación de aquí y de allá. O estás con el Señor o vienes contra Él, pero nosotros cometemos un error cuando tratamos de hacer compatible lo que no va a ser compatible. Y este ejemplo que el Señor da con el ayuno se aplica en todas las cosas. Por eso se habla del yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Pues que no tienen la misma fuerza, no tienen la misma altura, por ende no pueden los dos bueyes o lo que se ponga en la yunta hacer bien el sendero. Se necesita que sean compatibles. En la vida cristiana necesitamos entender eso. Cometemos errores en nuestra práctica cristiana cuando, digamos, yo llevo un tiempo de cristiano y quiero convertir o poner en otras personas algo que ya es mi práctica. Y eso es un error que cometemos y eso es lo que también el Señor está confrontando aquí. Hay cosas que para mí en mi praxis de vida cristiana funcionan. A veces he puesto un ejemplo de una oración que a veces hago por el negocio que tengo con mi esposa. ¿Sí? Señor, trae buenos clientes y los otros llévalos a otro lugar. De pronto, si usted hace esa oración, no va a funcionar. ¿Por qué? Yo la hago porque entiendo varias cosas y he entendido varias cosas y eso forma parte de mi relacionarme con el Señor. Que se lo comparto a usted para que usted lo tenga pendiente, lo pueda de pronto utilizar, pero usted no puede hacer una teología de eso. Y yo tampoco puedo hacer una teología. Entonces ahora la oración para el negocio, para que Dios le bendiga su negocio, no, yo no puedo hacer eso y no es el llamado que Dios ha puesto. ¿Listo? Y ahí es donde la experiencia que yo tengo con el Señor, no puedo volver de mi experiencia una teología, ¿sí? Porque es mi experiencia. Pero eso no quiere decir que es palabra de Dios, te alabamos Señor, no es así. Porque el Señor tiene una forma particular de revelarse a cada uno de nosotros. Y a veces cometemos esos errores en muchas formas y en muchas maneras. Y ese es un llamado que yo quiero hacerle. No caigamos en eso. ¿Sí? Podemos aprender de otros, pero aprendamos los principios que son los que han transformado su vida y más allá de las formas, porque esos son los errores que cometemos en muchos aspectos de nuestra vida. Queremos aprender las formas. Por eso Jesús habla de los vestidos. No se pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, habla del vestido. El vestido representa esas formas.
Y a veces nosotros cometemos esos errores. Queremos las formas. Deme la fórmula para esto, deme la fórmula para tal cosa, cómo hacernos. Y mire cuánta gente ha engañado a otros con fórmulas para hacerse rico, para hacerse millonario, para hacer ejercicio. Muchas veces me pregunto, siempre veo o me aparecen a veces en mi feed de redes sociales promocionando a aquellas personas que promocionan ejercicios y dietas para que usted tenga un cuerpo esbelto. Pero jamás he visto una persona que no sea musculosa y que no sea atlética promocionando eso. No sé si usted se ha puesto a pensar eso. Sí, jamás. Siempre está ya completo, ya trabajado. Y entonces propone hacer ciertos ejercicios. Yo digo, la verdad no sé. No sé si eso realmente funcione. Porque de pronto, digamos, alguien diría, ay, qué incrédulo. Pero de pronto yo le creería más a una persona que de pronto no tiene todos esos músculos, que esté haciendo un ejercicio que muestre de pronto su evolución. Es una pequeña reflexión y cierro el paréntesis. Entonces, cuando estamos hablando del ropaje de las cosas, cometemos muchos errores. Entonces, yo quiero parecerme a fulano, quiero ser como fulano, quiero hacer las cosas y olvidamos que el Señor quiere que nos parezcamos a Él. Yo le agradezco que usted me tenga a mí o a otras personas en un lugar de honra, pero lo que yo le invito es a parezcase al Señor. Aprenda de mí y parezcase al Señor. Le podría invitar a que haga eso, ¿sí? Pero no pongamos a otras personas y a otras cosas que sean más importantes que Dios. El Señor Jesús lucha con el Sabbat. ¿Por qué? Porque se volvió más importante el día que el Señor que ha creado el día. Con el ayuno, ¿por qué? Porque se ha vuelto el ayuno una práctica humana para mostrar, mas no una práctica que traiga un verdadero arrepentimiento, que traiga una verdadera transformación. Y eso es importante. No permitas que tu oración y que tu práctica de vida cristiana se vuelva simplemente eso, una práctica. Por eso tu oración necesita tener vida. Por eso el leer la palabra necesita tener vida, que se vuelve vida para ti, que tú aprendes. No simplemente que, sí, leí la palabra y ya, bien, y el Señor me ama. No, pero ¿cómo te ama el Señor? ¿Qué quiere el Señor que hoy corrijas? ¿Qué quiere el Señor hoy que te está mostrando? ¿Qué te está hablando el Señor a través de tu palabra? ¿Cuál es el pan que el Señor trae a través de su palabra para darlos a nuestras vidas y a nuestros corazones? A veces nosotros nos quedamos con lo que otros hacen. Ay, ¿qué hizo usted para ser exitoso? Muéstreme, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar esto? ¿Vestir esto? No. Tenemos que cambiar la forma en la que vemos las cosas. De pronto, aún para ser líderes, a veces nosotros tenemos y nos gusta mirar los modelos de los que han sido exitosos, pero a veces nos olvidamos que de pronto eso es lo que el Señor quiere hacer con ellos. Pero te preguntas, y debo preguntarme, ¿cómo el Señor lo quiere hacer conmigo? ¿Cómo el Señor quiere hacer las cosas contigo? ¿Lo quiere hacer igual que lo está haciendo con otros? ¿Será que el Señor no puede hacerlo contigo diferente? Podemos estar en esa carrera de querer que el Señor lo haga como lo está haciendo con otros, pero si el Señor, mira, el Señor ¿a quién levantó levantó a Moisés para que él fuera el que abriera el mar? Porque la pregunta es, ¿por qué no puso a David ahí? ¿Por qué no fue David? No sé, ¿por qué no? David no era para eso. Y toda la Biblia nos muestra que el Señor levanta y da estrategias muy diferentes para cada persona. Pero mire, las estrategias no vemos que se estén copiando a lo largo de la Escritura. La estrategia que Dios le dio a Gedeón, ¿por qué se la dio a Gedeón? Porque esa estrategia no se la dio a Saúl. Porque esa estrategia no se la dio a David. ¿Por qué no se la dio a Salomón?
el Señor, y es ahí donde nosotros tenemos que entender, y eso también es una gran enseñanza que nos deja aquí esta reflexión. Hay algo nuevo, hay un vino nuevo. Pero si yo no soy renovado, no me estoy renovando, me vuelvo un odre viejo y ya el vino nuevo no se puede depositar en mí. Y esa es una reflexión que es fuerte. Y esa es una reflexión que también nos lleva a un plano de responsabilidad. ¿Cómo está mi odre? ¿Me he acomodado a las cosas? Pablo en Romanos habla sobre la importancia de renovar y muchas veces no nos renovamos. Muchas veces amamos mucho nuestro pasado de victoria y olvidamos el futuro de esperanza que Dios tiene para nosotros. Lo que funcionó conmigo es en mis hijos muy diferente. Veo en mis hijos cosas muy diferentes que yo no viví. Mira, yo quise, cuando yo era más joven, era pequeño, quise poder hacer lo que hace Caleb. Sí, Caleb toca la batería, tiene 9 años y desde los 8, 7 años ya lo puede hacer. Y lo toca en la iglesia y tiene muchas cosas. Yo no viví eso. Mi momento fue en otra edad. Y aún para llegar fue complicado porque eran 2 bateristas y el que estaba primero que yo era mayor que yo. Entonces, como era más adulto, a él le prestaban atención, pero a mí me miraban como, pues sí, el hijo del pastor, pues toca tenerlo ahí, pero no es tan relevante como el otro. El otro es más importante porque es el que va con nosotros al juego, es el que hace todas las cosas, anda en el círculo. Y el hecho de que yo haya pasado por esa experiencia no quiere decir que mi hijo tenga que pasarlo por eso. Mira, cada generación que viene de una forma diferente, sus retos van a ser en otras áreas. Cometemos a veces el error de juzgar y de tratar de imponer la forma en la que nosotros hicimos y vivimos las cosas. ¿Qué tengo que transmitirle? Los principios de esfuerzo, los principios de formar el carácter de él. Pero él tiene retos en otras áreas que yo no los tuve. Mis hijos tendrán retos en otras áreas que yo no viví. Pero eso no quiere decir que yo sí tengo la última y ellos no. No, pues tengo la última porque tengo al Señor de mi lado. Pero ellos y yo tenemos un compromiso y es ser odres nuevos, dispuestos, no anclados. Doy gracias a Dios por lo que he vivido, pero no puedo quedarme allá. Doy gracias a Dios por los milagros, por cómo Dios me ha usado, pero tengo que extenderme a lo que está adelante. Le hablo a usted que desea que el Señor lo use. ¿Sabes? El Señor te puede usar de formas nuevas. Nosotros hablaba hace unos días con un grupo de personas y hacía la pregunta, ¿qué iglesia somos? ¿Tú estás entendiendo en qué iglesia estás? ¿Sabes qué Emmanuel somos? Porque cuando nosotros podamos responder a esa pregunta, ¿qué Emmanuel somos? Vamos a poder ir a donde Dios quiere que vayamos. Pero si soy Emmanuel y quiero hacer como otros, pues va a ser complicado. Sí, se podrán dar los resultados. Pero entendiendo, y lo he entendido con mucha claridad, yo no soy el pastor Fernando Cabrejo. Ese fue mi papá.
yo soy Daniel. Y tengo que encontrar en el Señor el sello característico que Él me ha dado. Y hoy le hablo a aquellos que tal vez de pronto han vivido por lo que han sido sus padres. Esos fueron tus padres. Pero tú puedes escribir una nueva historia si eres un vaso que el Señor pueda colocar ese vino nuevo. Pero si me quedo anclado a eso, al pasado, no voy a poder abrazar el futuro de esperanza y el presente transformador que Dios tiene. Dice y cierra diciendo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y con esto no estoy diciendo que un joven es más que un viejo, ni que un viejo es menos que un joven. ¿Sabes dónde está la diferencia? En la renovación. El problema es que envejecemos porque dejamos de renovarnos. Renovarnos en la forma que hablamos, renovarnos en la forma de entender las cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido oportunidades porque dejamos de renovarnos? Es triste, y tengo que decirlo, en la época del Renacimiento, en una época en la que los pioneros eran la iglesia. Los pioneros en la tecnología eran personas creyentes. Los pioneros en muchas artes, en muchas cosas, eran cristianos. Y tú vas y miras su historia, su biografía, eran cristianos. Pero llegó un momento en que unas personas tomaron la decisión y dijeron: no, eso no es así, entonces quitemos esto, persigamos esto, esto no es. Y entonces, como iglesia, muchas veces nos empezamos a rezagar. Y de estar a la cabeza liderando los cambios y las transformaciones de la tierra, entonces ahora estamos rezagados. Yo le invito a que no estés más rezagado, sino a que estés en el lugar correcto, que abraces lo que Dios tiene y que puedas ser ese odre nuevo, dispuesto para que Dios derrame un aceite nuevo, un vino nuevo en tu vida. El vestido viejo representa los sistemas que muchas veces existen con sus reglas humanas y tradiciones y formas de acercarse a Dios. Los sistemas que se han gastado por mucho tiempo, pero que necesitan volver a la esencia. Volver a la esencia no habla de tomar y hacerlo como antes lo hacíamos, sino volver a la esencia es entender lo que Dios está haciendo para este tiempo. El remiendo nuevo representa esa nueva realidad que ha llegado a la tierra, el reino de Dios que Jesús está inaugurando. Es esa gracia, esa presencia del esposo mismo que está entre ellos y también hoy con nosotros a través del Espíritu Santo. El peligro del cual nos advierte es el remendar, el hacer cosas mezclas de cosas. Mira, muchas veces lo he comprobado. Uno remienda y va, y a veces lo mejor es quitar, sacar y vamos a hacerlo bien. La nueva vida en Cristo es poderosa, es vibrante para ser contenida en estructuras que no ha puesto el Señor. A veces nosotros sufrimos porque muchas veces nos ponemos aún nosotros mismos cosas, metas que aún Dios no nos está pidiendo. Y empezamos una carrera para satisfacer con nuestras decisiones y con lo que creemos que Dios nos está pidiendo al Señor. Hoy yo te invito a que permitas que en tu vida y en mi vida se ha roto eso, se ha quitado eso. Tal vez eso es lo que no ha dejado que tu ministerio avance, que tu llamado se cumpla.
Tal vez eso no nos ha permitido hacer discípulos, porque tenemos muchas cosas. Y tal vez tenemos que ir hoy al Señor y decirle, ¿cómo quieres que yo lo haga? Hay un relato que lo he tenido mucho tiempo en mi cabeza durante el último año, y es cómo el Señor hizo la iglesia primitiva. Y hay un texto que dice, y el Señor todos los días, el Señor añadía los que han de ser salvos. Pero eso es un entendimiento que no lo podremos entender y recibir si no somos un odre nuevo, un vaso nuevo. Agradezco al Señor y agradecemos al Señor por lo que hemos hecho. Pero para lograr e ir a donde Dios quiere, necesitamos ser esos vasos nuevos. Porque el Señor tiene lo nuevo ahí. Es precioso que el Señor, casi que toda la Escritura habla siempre al presente y al futuro de cada una de las generaciones que ha estado viviendo y recibiendo la revelación de Dios. Pero cuando habla al pasado, habla, te recuerdo esto que te dije. Esto es, pero después dice, haz esto en tu hoy y vas a recibir esto. Necesitamos entender que no es que Dios no quiera darte algo nuevo. No es que Dios no quiera. Es que muchas veces el tema es que soy yo, el que me he quedado anclado a cosas y necesito recibir esa renovación. A veces oramos, Señor, lléname. Y es muy bonita esa oración, pero preguntémonos, ¿cómo estoy? Necesito ser renovado. El Señor venía con una renovación, venía con algo nuevo, un entender diferente. El Mesías que llegó no fue el Mesías guerrero que algunos estaban esperando, no era el Mesías militar, no, fue muy diferente. Un Mesías que va y muere en una cruz, pero que resucita al tercer día. Un Mesías que no le da señales a esta generación que está clamando señales, pero simplemente no porque quieran creer, sino porque quieren poner retos. Pero un Mesías que nos dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beber en cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero cerrar con esto y es preguntarte, hubo un momento en que la iglesia primitiva pensó que era solo otra vez para los judíos. Ellos no entendieron que había pasado el tiempo, que los judíos que se acercaran iban a recibir la gracia, pero había pasado su tiempo. Y entonces el Señor levantó la persecución. Yo quiero invitarte a que no esperemos la persecución para que nuestros odres cambien y entendamos lo que Dios quiere hacer. Te invito a que lo podamos comprender y podamos trabajar en ello. Padre, hoy estamos en este tiempo de ayuno y sé que en estos momentos hay muchas cosas que pueden estar llegando a nuestra mente, a nuestro corazón. Oro, Señor, para que tú guardes la mente y el corazón de cada uno de los que me están escuchando. Señor, que el enemigo no tome ventaja en medio de las dudas e inquietudes. Señor, sino que al contrario, el volver a leer tu palabra traiga dirección, quite toda duda y todo temor. Señor, ayúdanos a entender y comprender que tú traes cosas nuevas todos los días
todos los días, el pan nuestro de cada día lo traes hoy. Perdónanos porque a veces nos gusta anclarnos a cosas que fueron para ciertos momentos. Perdónanos porque a veces queremos hacer teologías de nuestra experiencia personal y no guiamos a las personas y les invitamos para que tengan su propio encuentro contigo, porque tu gracia no es corta, tu gracia es multiforme. Señor, no hiciste una sola flor, hiciste muchas flores, no hiciste un solo animal, hiciste muchos. No hiciste un solo pez, hiciste muchos para mostrarnos que tu gracia basta y sobra, que tú puedes satisfacernos a todos y a cada uno hablarnos en nuestro lenguaje para que lo podamos entender. Señor, perdóname si me he vuelto un odre viejo, si me he vuelto un vestido viejo, si estoy lleno a veces de prácticas, de cosas rituales que hago simplemente por hacer y no estoy entendiendo el significado real. Perdóname si ayuno, no con el entendimiento de que me estoy consagrando para que me uses, sino simplemente como no tomar alimentos. Perdóname, Señor. Te pido, Señor, que me liberes de esos vestidos y me pongas y me ayudes a entender que soy un hombre nuevo, vestidos nuevos has puesto sobre mí, que hay cosas que de pronto no voy a entender cómo se hacen. Pero Señor, yo te pido que tú me ayudes. Perdóname porque muchas veces he creído que hay un estándar, hay una forma, hay una fórmula y no la hay. Porque tú, a algunos usas así, a otros no. Ayúdame, Señor, a entender cuál es mi identidad en ti. Que yo sea ese odre en que puedas derramar ideas nuevas, ideas frescas. Dígale eso al Señor. Levante sus manos y dile, Señor, dame ideas nuevas y frescas para hacer el reino. Señor, si tú nos das las ideas, podremos en momentos hacer lo que tú deseas. Señor, cada milagro fue una muestra de formas diferentes. Sanaste a muchos ciegos, pero no todos los sanaste de la misma manera. Señor, oraste por muchas personas, pero no a todos tocaste. Muchos te tocaron y solo unos pocos fueron sanos. Señor, ayúdanos a entender que no estás encasillado a la forma de pensar del hombre, sino que nosotros debemos acercarnos a ti y pedir que tú nos reveles lo que hay en tu corazón que nosotros hagamos. Ayúdanos a entender el favor y la gracia que tú tienes para con nosotros y cómo deseas que hagamos las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos fortalece y nos bendice. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y te glorificamos a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. A ti, Señor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ti, Señor, todo el poder, porque tú lo mereces, hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.